Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra exposición. Somos el grupo número 1 y vamos a exponer los dos retos, nuestras conclusiones y el proceso que hemos llevado para llegar a estas conclusiones de los dos retos que nos propusieron en este campus de la ciencia y la tecnología. Este grupo está compuesto por Elena, Aurora, Brian, Luis Felipe y yo, Javier. Y bueno, tras deliberar durante mucho tiempo acerca del nombre que queríamos para el grupo, decidimos que lo más apropiado sería Exóctica, ya que queríamos combinar un poco todo lo que hemos hecho en estas 2 semanas, ¿no? Y Exóctica es una combinación de 3 palabras: espacio, por el primer reto de la Universidad de La Laguna; OC, que es de océano, por el reto de Plocan; y TICA, que viene de robótica, y engloba un poco los dos retos, porque en los dos hemos utilizado mucha tecnología, informática y, por supuesto, robótica. Nada, vamos a comenzar y esperamos que les guste. Bueno, antes de comenzar con la explicación de los distintos retos que hemos realizado, queríamos hacer un breve resumen de las 2 semanas de las experiencias que hemos tenido. En la primera semana se podría dividir en 3 partes principales: taller de diseño de impresión 3D, un taller de marítima, pues, ¿cómo es? Ingeniería marítima, sí. Y el trabajo en el reto primero. El taller de diseño de impresión 3D, los profesores encargadas nos enseñaron distintos programas para la realización de este proceso, en caso de tener una impresora 3D. En caso de no tener, también nos entregaron distintas webs en las que podíamos adquirir plantillas para nosotros fabricar nuestros propios objetos mediante materiales como goma eva, por ejemplo. Asimismo, nos trajeron una pequeña exposición de objetos realizados con impresoras 3D, como por ejemplo un busto, una maqueta de un edificio o incluso un levantamiento topográfico. Como dije, fuimos a la Escuela Técnica Superior de Náutica y allí tuvimos una pequeña charla por parte de los encargados de bienvenida. Hicimos una visita por las instalaciones y nos informaron un poco de las distintas enseñanzas que ahí se ofrecen, como puede ser mecánica, meteorología, en prácticas profesionales, medicina marítima, legislación marítima. Y debido al mal tiempo y a las condiciones en las que estábamos, no pudimos hacer una actividad en el agua de cómo actuar en caso de peligro o de emergencia, pero sí tuvimos la oportunidad de visitar el observatorio, en el cual nos hicieron una pequeña clase de orientación en el cielo nocturno. Y finalmente empleamos la mayor parte del tiempo en el trabajo del primer reto, obtención de una curva de luz de un asteroide, que posteriormente explicarán mis compañeros. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el resumen de nuestra segunda semana en este campus. Tuvimos la suerte de comenzar esta semana con un gran viaje a Gran Canaria, donde se nos presentó el segundo reto, el cual sería el reto propuesto por Plocan. Lo primero que hicimos fue una visita a Plocan, lo que había dicho, que es una plataforma oceánica en Canarias, y bueno, fue una visita bastante corta, pero nos enseñaron bastantes cosas. Además de enseñarnos sobre los diferentes dispositivos que utilizaban para recorrer el medio marino y submarino, y cómo los utilizaban, cuáles eran sus funciones, y básicamente nos enseñaron un poquito sobre ellos para nosotros más conocer cómo funcionaban y además poder construir uno por nosotros mismos más tarde. Bueno, además lo segundo que hicimos fue una visita a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde además de la visita, que tampoco fue muy larga, después se nos dio tiempo allí para continuar con los retos, o más bien analizar cuáles iban a ser nuestros pasos para conseguir llegar a nuestra meta, la cual sería finalizarlos. Y allí, bueno, al día siguiente, el martes, fuimos otra vez a Plocan, donde construimos nuestro propio ROP, el cual es la parte práctica de nuestro reto científico de Plocan, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la cual explicaremos más tarde también. Y además, ese mismo día, por la tarde, fuimos al Museo de Elder,
fuimos al Museo de Elder, el cual es un museo de ciencia y tecnología, lo cual va acorde con este campus, ya que es también de las ciencias y de las tecnologías. Una vez de vuelta a Tenerife, esto fue el miércoles por la mañana, volvimos a continuar haciendo los retos hasta el día de hoy en el cual los presentaríamos. Bien, en el primer proyecto se nos planteó hallar la curvatura de luz de un asteroide y yo voy a explicar la definición de asteroide y voy a hablar de nuestro asteroide en concreto. Para empezar, los asteroides son objetos rocosos y metálicos que son demasiado pequeños para considerarlos como planetas. Estos cuerpos se hallan en el cinturón de asteroides, que es una región limitada por las órbitas de Marte y Júpiter. Los tamaños de los asteroides pueden ser muy variados y van desde Ceres, que es el mayor descubierto hasta ahora, de unos 1000 kilómetros de diámetro, hasta el tamaño de mi puño. Bien, el asteroide al que nos tocó hallar la curvatura se llama 2004 BL86 y es bastante curioso porque es un NEO, como ya dijo el anterior grupo, que significa Near Earth Object o en español objeto cercano a la Tierra. Esto de cercano es bastante subjetivo, ya que cuando pasó el 30 de enero de 2015, pasó a una distancia de 1192 kilómetros, que eso es como el triple de la distancia que hay de aquí a la Luna. Algunos datos curiosos son, por ejemplo, su velocidad, que es de unos 56.420 kilómetros por hora, y que la NASA lo ha clasificado como un asteroide potencialmente peligroso. Como ha dicho mi compañero, nuestro reto era hallar la curva de luz de un asteroide, pero para ello teníamos que sacar unos datos con unas imágenes. Para lo cual nuestro profesor Miquel nos proporcionó en Dropbox una serie de imágenes durante 3 noches, la cual nuestro grupo decidió dividirse en 3 y hacer principalmente las 90 primeras imágenes de cada noche, y a partir de ahí la primera noche hicimos de 3 en 3, la segunda noche de 5 en 5 y la tercera noche de 3 en 3 para conseguir lo máximo de datos posible. Nos descargamos las imágenes y los metimos en este programa llamado Maxim DL5, que primero los pusimos en animación para ver dónde estaba el asteroide, que en este caso está aquí, y más tarde poner 2 estrellas de referencia para sacar su flujo. Los datos que teníamos que obtener era el tiempo en días julianos, el flujo de las 2 estrellas de referencia y el flujo del asteroide. Para conseguir el tiempo en días julianos teníamos que coger en header y bajar, y nos lo daban aquí. Y ya antes de conseguir los flujos teníamos que mirar si las estrellas o el asteroide estaban saturados. Para ello cogíamos la gráfica y pasábamos una línea sobre las estrellas asteroides. Si se pasaban más de 50.000 cuentas significa que estaba saturado y teníamos que coger otras estrellas de referencia. Y si es en el caso del asteroide, teníamos que pasar de esas imágenes. Ya más tarde abrimos esta parte y teníamos que fijarnos principalmente en el FWHM. Este número hay que multiplicarlo por 4 para saber la apertura del radio, que en este caso daba 10,9 y lo pusimos en 11. Y así es para poder evitar el máximo de ruido del cielo. Y se pone sobre el asteroide o estrella
y la intensidad aquí es el flujo. Y si alguna estrella o algo así, se metía dentro de la esfera del círculo, esas imágenes nos las pasaban. Y todos estos datos los metimos en una hoja Excel. Bueno, ya dentro del Excel, para tenerlo todo de manera más ordenada a la hora de hacer las gráficas para que fuera muchísimo más fácil, primero pusimos el día juliano, más tarde el flujo de la estrella número 1, el flujo de la estrella número 2 y el flujo de nuestro asteroide. También dividimos la estrella número 1 entre la estrella número 2 para después utilizarla en la magnitud, cuya fórmula explicará más tarde otro compañero. Y luego al día juliano le quitábamos una gran cifra para después terminar con lo que serían los números más importantes, que eran los decimales de este. Después hicimos la diferencia entre la magnitud del asteroide y la magnitud de la estrella número 2, y más tarde dividimos la estrella número 1 entre el asteroide y la estrella número 2 entre el asteroide, y restamos el flujo de la estrella número 2 entre la estrella número 1 para así utilizar esos datos en la gráfica que haríamos a continuación. Además, calculamos el error, el cual la mayoría de las veces nos daba entre una cifra de 0,01 y 0,03, debido a que nosotros cambiamos bastante frecuentemente lo que eran las estrellas de referencia. Y este error lo haríamos de la magnitud. Bueno, a partir de ahí ya fuimos a la parte importante del reto, la parte que nos proponían para sacar conclusiones acerca de esto, y era hallar la curva de luz del asteroide, ¿no? Pero claro, al principio nos preguntamos, ¿y qué es la curva de luz de un asteroide? Entonces buscamos en internet y descubrimos que la curva de luz de un asteroide es la representación bidimensional, debido a que se representa una gráfica con eje X y eje Y de la luminosidad o brillo del asteroide, que se representa en el eje Y, y la escala en tiempos, en este caso en días julianos, que se representa en el eje X. También hay que tener en cuenta el instrumental que se necesita para poder sacar estas fotografías, una cámara astronómica con sensor CCD que nos permite tener una batería mucho mayor para poder incrustar esta cámara dentro del telescopio y poder sacar imágenes durante toda la noche sin necesidad de cambiar la batería ni nada de eso. También un ordenador con un software que pudiera analizar imágenes como los que nos proporcionaron aquí en la Universidad de La Laguna. Y por supuesto que este ordenador tuviera algunos programas ya instalados, como pueden ser el Excel para poder analizar todos los datos, o el MaximDL para poder abrir las fotografías y tener un poco más de información acerca de los asteroides y las estrellas. Lo que hay que tener en cuenta para poder hallar la curva de luz de un asteroide es básicamente tres cosas muy importantes de cada imagen. Sería la estrella, o sea, dos estrellas de referencia necesitamos, y el mismo asteroide. De estos hay que hallar la magnitud y la magnitud y los flujos principalmente. Y dentro del asteroide hay que tener en cuenta que este no sea muy débil antes de comenzar a estudiarlo, también que tenga un periodo de unas 5 horas aproximadamente para que pueda abarcar el mayor número de horas posible, y que tenga una variabilidad de décimas de magnitud. ¿Y cómo hallamos la curva de luz de un asteroide? Pues en dos pasos sencillos. Primero, seleccionamos y observamos las imágenes que queremos coger. Nosotros, como ya hemos contado, primeramente empezamos a coger todas las imágenes, pero después tuvimos que ir de 5 en 5 y de 3 en 3, dependiendo de la noche. Hay que tener en cuenta que el asteroide y las estrellas se encuentran en un mismo campo, estén situadas simultáneamente, y también que estas dos tengan un brillo similar, además de que las estrellas no sean variables, como de la forma que ya explicamos antes, hallando si están saturadas o no. A continuación pasamos a los cálculos necesarios que debemos de hacer. Primeramente se deben de hallar los flujos y las magnitudes. A partir de ahí podemos hallar la curva de luz y finalmente el error que nos da.
Para hallar los flujos, como ya hemos explicado, simplemente teníamos que meternos en el programa MaximDL y mirar la intensidad de cada uno de los objetos que queríamos saber el flujo. Cuando ya teníamos el flujo, podíamos hallar por fin las magnitudes de cada uno de los objetos, primeramente de la estrella 1, de la estrella 2 y del asteroide, por medio de estas fórmulas que nos proporcionaron. Y a partir de ahí ya pudimos, por medio de otras dos fórmulas, calcular más cosas. Por medio de esta primera fórmula, que comparaba un logaritmo con una estrella y el asteroide, pudimos hallar lo que viene siendo la curva de luz, que era lo más importante. Este sería el eje que tendríamos que situar en el eje Y de nuestra gráfica. Y en el eje X, como ya he dicho, los días julianos para poder conseguir la curva de luz. Bueno, entonces con la fórmula que había dicho mi compañero podríamos conseguir todo lo que eran estos datos. Y aquí estarían los días julianos que había dicho antes, que eran simplemente las decimales. Bueno, como podemos ver, esta es la curva de luz del asteroide, la cual hemos hallado, y esta es una pequeña porción de la parte de la noche 1, debido a lo que había comentado antes, que era el cambio frecuente de estrellas de referencia. A partir de la segunda fórmula, la segunda ecuación que compara las dos estrellas, podemos calcular la magnitud de las estrellas y podemos situamos aquí las magnitudes y aquí los días julianos para poder ver cómo son las estrellas. Puede darnos dos posibilidades: que sean constantes y por lo tanto pues sean sean variables las estrellas, o que sean menos constantes, y entonces a partir de ahí podemos hallar el error del asteroide y de la gráfica. Bueno, aquí tenemos la gráfica que estábamos comentando, otra vez los días julianos aquí y los datos por allá. Esto parece ser una estrella, pero en realidad es una cruz, es decir, el símbolo para poner estos datos era una cruz, y este palito que vemos en medio es nuestro error. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro error era tan pequeño que apenas se ve. La línea que vemos por aquí en medio sería más o menos la constante que seguiría el flujo de nuestras estrellas. Esto quiere decir que se trata de más o menos la media, o por donde tendría que pasar, de manera que estuvieran correctas. Bueno, y aquí tenemos un par de gráficas. Al comparar dos gráficas que teníamos de la noche 1, podemos ver cómo hay una gráfica bastante estable, lo que se puede decir. Vemos cómo sube y baja, obviamente, porque es un asteroide, sigue su periodo, y luego más tarde veríamos si había alguna similitud para comprobar cuál era su periodo. Aquí, por ejemplo, quería explicar que había veces en las que había un punto en el que directamente se separaba, ya sea porque había otro objeto, el cual que molestara al brillo de lo que sería nuestro asteroide, y entonces este punto directamente a la hora de ver la gráfica lo eliminamos lo que podíamos hacer, debido a que teníamos suficientes datos como para poder hacerlo y que la gráfica seguiría siendo factible. Bueno, aquí otra vez vemos más o menos cómo sería esta curva, y lo mismo, esta vez es ascendente. Bueno, en la noche 2 volvimos a hacer lo mismo, volvimos a poner más o menos la constante, y este sería el flujo de nuestro asteroide. Y aquí otra vez lo mismo, vemos cómo se va curvando, y este sería nuestro asteroide. Y por último, la noche 3, otra vez lo vemos, que es lo importante aquí. Y básicamente es lo mismo aquí. Bueno, como se puede observar en las curvas de luz, al final, dada la dispersión de los puntos que tomamos,
debido a que tuvimos que ir saltando. Al principio fue de uno en uno, pero dada la cantidad de fotos que teníamos y el escaso tiempo, tuvimos que hacerlo en serie. Los unimos para poder observar mejor el periodo y nos dio, como pueden observar, una cierta franja de, digamos, línea, un cierto dibujo que se repite, y lo cual existe el periodo. Eso es porque tú lo dices, ¿no? ¿Perdón? O sea, que ahí se ve lo que dices tú. Perdón, es que no he podido evitarlo hablar. ¿Dónde se repite? Es decir, bueno, aquí al ser un trozo no se repetirá, pero al unir así se ve. Sí, sí. Disculpe. Las complicaciones que hemos tenido en este proceso, sobre todo han sido el cambio de estrellas, que han facilitado la dispersión de los puntos, lo cual era un problema, la desaparición de las estrellas debido al movimiento de la cámara, el ruido de las imágenes y, bueno, básicamente eso. Y al final hemos llegado a la conclusión, gracias a los cálculos y demás, que el periodo es de 2,5 horas aproximadamente. Bueno, y pasamos al segundo reto, el reto que nos propuso Plocan en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Antes de comenzar con las conclusiones y todo lo que hicimos allí, queremos añadir un poco de información acerca de qué es un robot subacuático y qué es un ROB, que es un tipo de robot subacuático. Los robots subacuáticos, lógicamente, son aquellos que se pueden sumergir en el medio acuático y allí pueden explorar las diferentes zonas del mar. La principal diferencia que tienen es que tienen sensores completamente diferentes a los robots terrenales que se usan en el medio terrestre, porque queremos calcular distintas magnitudes y distintas cosas. Además, una dificultad que se nos da con estos robots son la que tienen las comunicaciones subacuáticas, debido a que pues, muchas veces no llega bien la información, sobre todo si son robots que no son como los robots, porque estos sí llega mejor ya que tienen un cable umbilical, que ya contaremos más adelante. Y bueno, las ventajas que tienen es que tienen una mayor área de estudio, se puede estudiar mucha mayor área en un periodo de tiempo menor y además con menor coste también. Las aplicaciones que tiene, por ejemplo, para el día a día se pueden ver reflejadas tanto en la ciencia, para hacer planos del suelo del mar, o militar para vigilar las áreas que nos gustaría vigilar, algún área debajo del agua, en la minería, también para hacer mapas y demás, y en otros muchos campos del día a día. Bueno, los robots específicamente son un tipo de robots submarino, no están tripulados, es decir, nadie los controla, nadie se mete dentro de ellos a poder controlarlos, y lo más importante es que están conectados a una unidad de control por medio de el cable umbilical. Y bueno, esto es una ventaja y un inconveniente a la vez, porque la información llega mucho más segura y precisa, pero a la vez puede distanciarse muy poco del ser humano. El cable umbilical sirve tanto para mandarle al robot que haga acciones, como para que el robot nos mande a nosotros la información que queremos. Y bueno, estas son las aplicaciones que tienen los robots, que son en la arqueología submarina, en el área del petróleo y el gas, la oceanografía, etc. El reto de Gran Canaria se podría dividir en dos partes, la parte teórica y la parte práctica. Yo voy a explicar la parte práctica, que es la creación del ROB. La construcción de la consola de control. Para controlar los motores se necesitaban tres cosas. La placa Arduino Uno, que era una placa programable que nos daba información del entorno por sensores y después realizaba las acciones por actuadores o motores. Después el joystick para poder controlar el ROB, y los puentes GNH, que es un circuito electrónico simple que es para girar en ambos sentidos
y hacia adelante y hacia atrás. Después la construcción de la consola de control. Ya nos la dieron hecha porque eran 3 horas para construir el ROV, pero puede ser de cualquier material y dimensiones mientras quepan los 2 pulsadores y el joystick. Después cableado y conexiones. Preparamos los cables y conectores, los juntamos al conmutador del joystick y al de los 2 pulsadores, cambiando la polaridad, positivo y negativo, entre ellos y conectando la regleta mediana, que aquí son 6 y 6, aquí conectábamos lo de los conmutadores y ¿por qué no sé? Bueno, ahí. Y aquí el de los 3 motores. Nuestro ROV tenía 3 motores, 2 horizontales y 1 vertical. Los colocamos de tal manera que dependiendo de cómo quisiésemos mover aquí el joystick, actuaran unos diferentes motores. Ya más tarde, en el chasis ya estaba perforado y pusimos los 2 tornillos, 2 para cada motor, y lo sujetábamos con el... ¿cómo se llama? Las bridas. Y nuestros motores ya tenían puestas las hélices. Después, los 2 cables de cada motor los enlazábamos, así creando el cable umbilical, y se conectaba hacia la zona de control. Bueno, y ya para ir terminando con la parte del procedimiento, la parte técnica, en la construcción del chasis, que sería como la estructura básica, el esqueleto del ROV, consistiría en una estructura de PVC, puesto que este tipo de robots, este tipo de máquinas, necesitan un material ligero, pero que sea resistente, robusto, como decían mis compañeros antes. Entonces serían tubos de PVC, los cuales se cortarían y limarían para eliminar los excesos de materiales y quitar peso, los cuales se perforarían para poder introducir los tornillos, como decía mi compañera Elena, y además para que el agua pueda entrar en los tubos, para que, al igual que un mecanismo de un submarino, pues entre y se hunda la máquina. El sistema de flotabilidad, por supuesto, le añadíamos trozos de porexpan o polistireno expandido para permitir que ascendiera a pesar de que le entrara agua en los tubos. Estos se adherían a los tubos con cinta aislante para asegurar que no se desprendiera. Bien, una de las propuestas del Plocan era añadirle sensores al robot para que se mejorara, porque un robot sin sensores es un trozo de metal que solo se mueve. Los sensores que habíamos pensado añadirles eran sensor de luz, sensor de temperatura, sensor de pH, sensor de ultrasonidos y sensor de presión. ¿Por qué estos sensores? Porque con todos ellos podríamos hacer que el robot calculara la salinidad, la temperatura, la altura a la que se encontraba y todo eso sin tanta dependencia de un ser humano. También se le podrían añadir baterías para que no necesitara un cable umbilical y de esta forma fuera completamente dependiente. Pero hay 2 inconvenientes. Primero el espacio y después el peso, ya que si se le meten muchos sensores y baterías no podría subir a la superficie. Y también el coste económico, que los sensores son las partes más caras de un robot y lo encarecería bastante. Los sensores que acabo de mencionar pueden variar su precio de unos 20 euros a unos 400, incluso más. Así que habría que pensárselo bien para qué lo querríamos destinar y demás. Por último, decir que nuestra conclusión sobre toda esta experiencia es que ha sido muy interesante y que hemos aprendido muchísimas cosas, a pesar de las
muchísimas dificultades que hemos tenido a la hora de hacer los retos, debido ya sea por lo de las estrellas o aquí mismo con los sensores, debido a que no tenemos exactamente lo que se dice un sensor a mano directamente. Bueno, a pesar de todo ello, más o menos hemos intentado terminarlo, lo hemos hecho y lo hemos logrado en cierta forma, y que muchísimas gracias a todos.